No sé su nombre. Nunca me lo dijo, pero durante 6 meses, fue la primera cara que veía cada mañana, justo cuando el tren partía a las 7:42 de la mañana desde la estación de Chamartín. Era puntual, siempre el mismo asiento, ventana, vagón 3, fila B, mochila negra al hombro, auriculares puestos, y un café con leche en vaso de cartón que compraba en la cafetería de la estación, uno de esos chicos, que parecen ir con el mundo apagado pero que, al mismo tiempo, lo observan todo. Yo era el auxiliar de tren en esa línea. Madrid-Segovia, ida y vuelta. Turno de la mañana, café, auriculares, mochila. Así lo registré la primera vez. La segunda, lo reconocí. La tercera, ya lo esperaba. No hablaba mucho. Asentía con una sonrisa cuando le entregaba su café. A veces le cambiaba el vaso sin que se diera cuenta, porque la máquina de la estación era una mierda, y el mío siempre salía mejor. Una vez le dejé una galleta pequeña en la bandeja y la miró como si no supiera si agradecer o preocuparse. Gracias, murmuró, al fin. Era la primera vez que escuchaba su voz. Suave, cansada pero honesta. Desde entonces, empezó a decir, buenos días, y yo, sin saber por qué, me los tomaba como algo personal. Observaba cosas. Las notaba. Cuando alguien dejaba caer un libro, o se le caía una bufanda al subir, era él quien lo recogía sin hacer ruido. Si un bebé lloraba, no se quejaba. Solo subía un poco el volumen de su música, y miraba por la ventana, como si estuviera en otro mundo. A veces leía. Libros largos, de esos con páginas amarillentas y esquinas dobladas. Otras veces, solo miraba por la ventana como si el paisaje lo estuviera contando todo sin decir nada. Un día llevaba uno de Cortázar. Otro, Los detectives salvajes. Me gustaban sus elecciones. Siempre parecían coincidir con el clima. Lo que me jodía era no saber su nombre. Pensé en preguntárselo muchas veces, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. No quería parecer raro. Al final, me contentaba con saber que le gustaba el café con poca leche, sin azúcar, y que los miércoles parecía más cansado que el resto de la semana. Esos días bostezaba antes de que el tren arrancara. Yo lo veía desde el otro extremo del vagón, intentando no parecer que lo miraba tanto como en realidad lo hacía. Una vez se quedó dormido con el libro abierto sobre el pecho. Era un lunes, llovía, y su pelo estaba todavía mojado por la carrera hasta el andén. Me acerqué con una manta pequeña, de esas que guardamos para emergencias. La dejé sobre sus piernas sin despertarlo. Cuando abrió los ojos me miró confundido, luego miró la manta. Sonrió. Gracias, dijo otra vez. Esa palabra en su boca sonaba distinta. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a esperar cada mañana por él. Aunque no tuviera que revisar su billete, aunque su café estuviera listo antes de que lo pidiera. Me gustaba verlo subir al tren. Me tranquilizaba. Había algo en su presencia que hacía que todo lo demás, las quejas de los pasajeros, los retrasos, el olor a moqueta húmeda del vagón 2, se sintiera soportable. Hasta que un día no apareció. Era martes, 7:42 de la mañana, el tren partió como siempre, pero su asiento, el 3B, estaba vacío. El café que había preparado de memoria se enfrió en la bandeja. Pensé que llegaría tarde, que se habría dormido, que tomaría el siguiente tren. Pero el miércoles tampoco vino. Ni el jueves. Ni el viernes. El asiento seguía vacío. Y algo dentro de mí empezó a apretarse, no de forma lógica. No tenía motivos reales. Era solo un chico más. Un pasajero habitual. Pero se sentía como si algo estuviera fuera de lugar en mi mundo. Como si alguien hubiera arrancado una página de un libro que me sabía de memoria. El sábado, cuando tenía el día libre, volví a Chamartín igual. Me quedé cerca de la cafetería donde él compraba su café. Pregunté a la chica que atendía. Un chico delgado, con mochila negra, café con leche sin azúcar. Me miró y asintió. Sí, solía venir cada mañana, hace días que no lo veo. ¿Sabe su nombre? Negó con la cabeza. Pero creo que trabaja por el centro. Siempre cogía el tren de las 7:42 de la mañana. Parecía ir dormido, pobre.
No era mucho. Pero era algo. Volví al andén. Observé la vía vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí parte del tren. Me sentí fuera. Como si estuviera esperando por algo que no sabía si volvería. El lunes siguiente, intenté no mirar el asiento 3B. Me concentré en revisar billetes, en ayudar a una señora mayor con su maleta, en comprobar que el aire acondicionado no estuviera tirando aire frío sobre la fila 9, pero cada vez que pasaba por el vagón 3, mis ojos volvían solos al mismo sitio, vacío. El café que solía preparar sin que me lo pidiera ya no lo hacía. Me obligué a no cargar la máquina, a no mirar la hora justo a las 7:39 de la mañana, cuando él solía llegar con el paso justo y el pelo todavía revuelto por la almohada. Después de una semana más sin señales de él, me rendí. Bueno, no del todo. Volví a la cafetería de la estación. Era miércoles. Me atendió un chico distinto, pero recordaba haberlo visto antes. Le pregunté por el chico del café con leche sin azúcar. ¿El del tren de las 7:40 de la mañana? Delgado, con chaqueta de pana. Asentí. Me sorprendió que lo recordara con tanto detalle. Dejó esto hace unos días. Pensé que volvería por él. El chico fue detrás del mostrador y regresó con una servilleta arrugada. Me la entregó sin más. Había una dirección escrita a bolígrafo. Calle Orense, número 87. Nada más. Mi corazón dio un pequeño salto. No sabía qué iba a hacer con eso. No soy detective, ni siquiera tenía claro por qué me importaba tanto un desconocido que apenas había intercambiado 10 frases conmigo. Pero algo dentro de mí no me dejaba soltarlo. Era como si su ausencia se hubiera instalado en mi rutina, como un hueco que nadie más notaba pero que a mí me dolía cada vez que cerraban las puertas del tren. Ese mismo sábado, me bajé en la estación de Nuevos Ministerios y caminé hasta la dirección. Era un edificio gris, alto, de oficinas. Ningún cartel. Ninguna pista. Me quedé parado frente a la entrada, fingiendo revisar el móvil. Una mujer con gafas pasó a mi lado. Aproveché. Perdona, dije, ¿aquí hay alguna empresa que se dedique a diseño o algo creativo? Ella me miró como si estuviera loco. Pero respondió. En el quinto hay una agencia de publicidad. ¿Por qué? Un amigo trabajaba aquí. Hace tiempo que no sé nada de él. No era mentira del todo. Subí. Esperé en el pasillo, con la excusa de querer dejar un currículum. La recepcionista me pidió que lo dejara en una bandeja. ¿Conoces a un chico de pelo oscuro flaco, que lee mucho en el tren? Usaba mochilas negras todo el tiempo. Ella frunció el ceño. ¿Te refieres a David? David. Mi pecho se apretó. Sí, dije, sin pensar. David. Sí, trabajaba aquí. Pero lo despidieron hace 3 semanas. Bueno, no exactamente. Fue más bien una baja, algo de salud mental, creo. No sé los detalles, estaba muy apagado, venía a veces medio dormido, con cara de no haber comido en días. El tren. Los miércoles con más ojeras. Los libros con subrayados tristes. ¿Sabes si está bien? Pregunté. Ella dudó. No lo sé. Una compañera suya dijo que se fue con su padre, a Toledo. Para descansar. Pero no sé si es verdad. Me quedé ahí, de pie, con esa mezcla de información que no sabía cómo digerir. Tenía nombre, tenía historia. Y tenía una ausencia que ahora pesaba más que nunca. Volví al tren esa semana como si algo hubiera cambiado. Pero no en el tren. En mí. Ya no era solo un auxiliar más. Era alguien que sabía que David, porque ahora tenía nombre, joder, estaba en alguna parte del mundo, probablemente solo, probablemente sintiéndose una sombra, y no sabía si eso me daba consuelo o me rompía más. Esa noche, soñé con él. No hablábamos, solo estábamos sentados en el tren, los dos mirando por la ventana. En el sueño, llovía, y él me tomaba la mano como si eso fuera lo más normal del mundo. Desperté con el corazón, latiendo como loco. Y su nombre todavía temblando en mi boca. David. Pasaron 2 semanas, me repetía que era mejor dejarlo estar.
que lo sano sería soltarlo. Era un pasajero más. Gente viene, gente va. Ese es el ritmo del tren. Pero cada vez que revisaba la lista de pasajeros del vagón 3, y su nombre no aparecía, algo en mí se encogía. David. Desde que supe su nombre, empecé a recordar más detalles. Su letra, por ejemplo. La forma en que sujetaba los libros con las dos manos, como si estuviera sujetando algo que se pudiera escapar. La manera en que pedía el café, sin pedírmelo realmente. Solo una mirada, un gesto leve de cabeza, como si confiara en que yo ya supiera. Y lo sabía. Una noche, ya en casa, me atreví a buscarlo por redes sociales. Me sentí un poco ridículo, lo admito. No tenía apellido, solo ese nombre y una ciudad. Pero al tercer intento encontré un perfil privado con una foto que no dejaba lugar a dudas. Era él. De espaldas, en blanco y negro, apoyado contra una barandilla mirando el atardecer. Era tan él que dolía. No lo seguí. No le escribí. Solo lo guardé en favoritos, como si eso sirviera de algo. El lunes siguiente, al llegar a Chamartín, la chica de la cafetería me hizo una seña. Tú eras el que preguntaba por el chico del café sin azúcar, ¿verdad? Asentí, sintiendo cómo se me subía la sangre al pecho. Dejó esto. Me entregó una servilleta doblada en 4. Dentro, escrita con letra apretada y precisa, había una nota. Si pregunta por mí, dile que estoy bien. Que necesitaba parar. Y que si quiere, puede escribirme. Instagram, @d____moreno. Me quedé en silencio un largo rato. La chica me observó con una media sonrisa. ¿Vas a escribirle? Guardé la servilleta en el bolsillo, no lo sé. Ese no lo sé me acompañó todo el turno. Preparé café sin pensar, recogí bandejas como un robot. Incluso me equivoqué al revisar un billete. Algo que no me pasaba desde el primer mes en el trabajo. Por la noche me senté en el sofá con la servilleta en la mano, la luz baja, y el tren pasando de fondo por la ventana. Escribí su nombre en la app. El mismo perfil. La misma foto. Y esta vez, le mandé un mensaje. Hola. Soy el chico del vagón 3. El del café con leche sin azúcar y galleta escondida. Lo envié. Me arrepentí al segundo. Lo cerré todo y apagué el móvil. Me fui a la cama sintiéndome como un adolescente de 17 años con el corazón en la garganta. No dormí bien. A las 3:14 de la madrugada, encendí el móvil de nuevo. Tenía una respuesta. Tardaste más de lo que pensé. Pero me alegra. Sonreí como un idiota. Y no supe qué decirle. Hasta que escribí. ¿Dónde estás ahora? Y él respondió. Toledo. En casa de mi padre. Me levanto temprano igual, pero no hay trenes aquí. Solo silencio. Me quedé mirando la pantalla. Y escribí. Echo de menos tu asiento vacío. Nunca pensé que pudiera doler así. Esperé. 1 minuto. 2. Luego. Yo también te echo de menos. Aunque no te conocía. Aunque no sabía cómo decirlo. Ese mensaje me rompió un poco. Pero también me armó. Después de ese último mensaje, nos escribimos cada noche, no eran conversaciones largas. No hablábamos de nosotros. Ni siquiera nos atrevíamos a nombrar lo que estaba flotando entre las palabras. Hablábamos del clima, de libros, de lo que habíamos comido ese día, de las cosas pequeñas, esas que, sin querer, acaban contando quién eres. David tenía una forma de escribir que me atrapaba. Cuidaba cada palabra. Usaba puntos suspensivos, pero no por indecisión, sino como si supiera que el silencio también habla. Me contaba que paseaba mucho, que Toledo tenía algo que le ayudaba a pensar sin presión, que por las tardes se sentaba frente al Tajo y dejaba que el sol le secara el miedo. Me envió una foto una noche, no de él, de su taza de café, un libro abierto y un rayo de sol entrando por la ventana. Le respondí con una foto mía, desde el vagón vacío, asiento 3B, su asiento.
Todavía te espero, le escribí. Y yo todavía pienso en volver, contestó. Era tan sencillo. Tan jodidamente sencillo. Y, al mismo tiempo, todo en mí quería que ese, pensar en volver, se hiciera real. Un jueves por la mañana, sin previo aviso, me escribió algo distinto. Si volviera, ¿estarías ahí? Respondí sin dudar, siempre. ¿Y si no supiera todavía qué quiero, si sigo teniendo miedo? Entonces vienes con miedo. Pero vienes. No hubo respuesta inmediata. Las horas pasaron, mi turno se acabó. Me fui a casa revisando el teléfono cada 5 minutos. Nada. Silencio. Como si mis palabras lo hubieran empujado a un borde que aún no se atrevía a cruzar. Esa noche me acosté sin respuestas. Y soñé con trenes vacíos. Pero por la mañana, justo cuando me ponía la chaqueta para salir, el móvil vibró. Voy mañana, no me esperes. ¿O sí? No lo sé. Solo estaré ahí. Ese día el tiempo se detuvo. Todo lo que hice, lo hice pensando en esa frase, en el estaré ahí, como quien se lanza sin red. No le respondí. No quise presionarlo, no quería que cambiara de idea por un gesto mío. Al día siguiente, llegué a la estación media hora antes. Preparé el café como siempre, leche justa, sin azúcar. Lo dejé en una bandeja sin nombre. Cuando el reloj marcó las 7:41 de la mañana, mis manos sudaban. Me odié por estar tan nervioso. Pero ahí estaba yo, en la puerta del vagón 3, fingiendo ajustar una lista de control. Y entonces lo vi. Pelo más largo, mochila al hombro, ojeras más suaves, paso lento. Pero era él. David. Subió sin mirarme primero. Caminó hasta su asiento. Se sentó. Apoyó el libro en las piernas. Y recién entonces, levantó la vista y me encontró. No sonrió enseguida. Fue más como un suspiro. Una forma de rendirse al momento. Me acerqué. Le tendí el café sin decir nada. Lo tomó. Gracias, dijo. La misma palabra de siempre. Pero esta vez, dicha con una voz que temblaba, no dijimos mucho durante ese primer viaje. Yo hice mi ronda habitual, pero cada 5 minutos encontraba una excusa para volver al vagón 3, recoger una bandeja, ajustar una rejilla de aire, cualquier cosa. Y cada vez que pasaba, lo veía ahí. David. Sentado en el 3B, con el café ya casi frío entre las manos, y el libro abierto por una página en la que no avanzaba. Había vuelto. Eso era suficiente. Cuando el tren llegó a Segovia, no se bajó. Me lo esperaba. Vi que seguía en su sitio mientras los demás pasajeros salían, y cuando el vagón quedó vacío, me acerqué y me senté frente a él. ¿Todo bien?, pregunté. Asintió. Tardó un poco en responder. No sabía si podía hacerlo, subirme, digo. ¿Y qué te convenció? Tu mensaje, lo de venir con miedo. Me apoyé contra el respaldo. Lo sigo creyendo. David me miró entonces, pero no como antes, no de reojo o con cuidado. Me miró de frente, como si necesitara comprobar que estaba ahí de verdad. Lo más raro es que no te conozco del todo, dijo. Yo tampoco te conozco del todo a ti. Y sin embargo. Esa frase colgó entre nosotros. Sin final. Como si no necesitara uno. El tren no salía hasta dentro de media hora, así que me quedé ahí. Hablamos. No de cosas profundas. Me preguntó cómo eran mis turnos, si alguna vez había querido dejarlo todo. Le conté que sí, muchas veces, pero que algo en la rutina del tren me mantenía firme. Él asintió, entendiendo algo que no necesitaba explicación. Cuando el tren volvió a partir hacia Madrid, el vagón venía casi vacío. Y él seguía ahí. Esta vez, no en silencio. Hablamos más. De libros. De cómo descubrió que leer lo salvaba de hundirse del todo. Me habló de su madre, que había muerto joven, y de su padre con quien apenas hablaba, hasta que se rompió. Me contó que Toledo fue una pausa necesaria, pero no una vida. Que allá sentía que flotaba pero que no caminaba. Y aquí duele menos, dijo,
Aquí me siento en movimiento, aunque no sepa hacia dónde. No supe qué decir. Solo asentí. Cuando llegamos de nuevo a Chamartín, se quedó un segundo más en el asiento. ¿Vendrás mañana?, pregunté. David me miró como si la respuesta le doliera un poco. Si puedo levantarme. Te preparo el café igual. Sonrió por primera vez. Pequeño, torcido, pero real. Entonces haré el esfuerzo. David volvió al día siguiente. Y al otro. Y al siguiente. Nunca dijo que volvía para quedarse. Nunca prometió continuidad. Pero cada mañana, a las 7:41 de la mañana, aparecía en el andén con la mochila colgada al hombro, el pelo desordenado. Y esa mezcla de cansancio y esperanza que ya me resultaba familiar. Nos saludábamos con una sonrisa breve con el café ya listo. Yo no preguntaba mucho, y él tampoco ofrecía explicaciones. Era un equilibrio extraño, cómodo. Un silencio compartido que no dolía. Hasta que una mañana, justo cuando el tren cruzaba el puente sobre el Jarama, me llamó con un gesto de la mano. Me acerqué. Se quitó los auriculares. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Asentí. Me senté frente a él, con el uniforme aún desarreglado del apuro de siempre. David respiró hondo. Estoy empezando a tenerle miedo a los días en que no quiero bajar del tren. ¿Por qué? Porque me pasa cuando estoy bien. Eso me descolocó. No lo entiendo, admití. Cuando estaba mal, me costaba todo. Levantarme, ducharme, respirar. Pero ahora, hay momentos, sobre todo aquí, contigo cerca, en este trayecto, donde siento que todo está en pausa. Y que podría quedarme así, para siempre. Mi pecho se apretó. No sabía si eso era un cumplido, una confesión, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Y eso es malo?, pregunté. No lo sé. Pero me asusta depender de un tren. Y de alguien que apenas conozco. Tragué saliva. No quería asustarlo. Pero tampoco podía fingir que para mí era diferente. No sé si soy alguien confiable, David. No tengo muchas certezas. Solo sé que te espero cada mañana, que me importa cómo estás. Y que me jode cuando no apareces. David bajó la mirada. Sus dedos jugaban con la tapa del vaso. No estás solo, dije. Me miró. No estás solo, repetí, más firme. Asintió. No dijo nada. Pero su mano, temblorosa, cruzó la mesa diminuta del asiento y rozó la mía. Apenas un roce. Como si pidiera permiso sin palabras. No la retiré. La sostuve. Y el tren siguió su curso, con los dos sentados ahí, callados, nuestras manos encontrándose por fin. No hacía falta más. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. No fue inmediato. No hubo besos en el vagón ni declaraciones dramáticas bajo la lluvia, nada de eso. Solo más presencia, más intenciones en cada mirada, en cada palabra, como si todo lo que antes flotaba en el aire ahora tuviera peso, dirección. Empezó a quedarse hasta después del viaje. Bajaba del tren conmigo en Segovia. Caminábamos por la estación vacía. A veces hablábamos, a veces no. Se volvió rutina que me acompañara hasta el café de la esquina donde yo solía matar el tiempo entre turno y turno. Ahí se quedaba, frente a mí tomándose el café lento, sin azúcar, sin decir mucho. Una mañana, mientras caminábamos por el andén casi desierto, me preguntó: ¿alguna vez te has ido sin decirle a nadie? ¿De qué tipo de ida hablamos? De irte, así sin más. Apagar el móvil, dejar todo atrás, empezar desde cero. Pensé en ello. En las veces que había querido hacerlo. En las que no me atreví. No, dije. Pero lo he pensado más veces de las que me gustaría admitir. David se detuvo, mirando la vía. Yo sí me fui. Sin decir nada. A mi padre le mandé un mensaje una hora antes, a mis amigos, desaparecí, y ahora me pregunto si eso me hace un cobarde, o alguien que solo intentaba salvarse. ¿Y si fueras ambas cosas?, pregunté. Me miró.
con una mezcla de dolor y alivio, como si necesitara que alguien lo dijera. Seguimos caminando. Ese día, antes de que yo tuviera que volver al tren, me miró más serio de lo habitual. ¿Puedo pedirte algo? Asusta, dije, medio en broma. No me dejes solo si un día me rompo otra vez. La respuesta me salió sin filtro. No pienso hacerlo. Y no mentía. El invierno llegó sin avisar. Las mañanas se volvieron más frías, los vidrios del tren empañados, las manos temblando con los primeros sorbos de café. Pero él seguía ahí. Siempre. A veces con bufanda, otras con ojeras, otras con esa calma rara que parecía venirle del silencio. Yo también había cambiado. Ya no revisaba billetes con la misma distracción de antes, ni me perdía en el ruido de los pasajeros. Todo lo que hacía, lo hacía atento. Al asiento 3B. A su sonrisa cuando entraba. A su manera de saludar bajito, como si ese «buenos días» fuera solo para mí. Un martes, el tren se detuvo más tiempo de lo normal entre estaciones. Una avería menor, nada grave. Pero ese silencio forzado, esa pausa inesperada, nos dejó a todos en suspenso. David se quitó los auriculares y me miró desde su asiento. ¿Tú crees que las pausas son malas?, preguntó. Depende, dije, acercándome. A veces son lo que hace que todo vuelva a tener sentido. Yo antes las odiaba, confesó. Porque en el silencio se me metían los pensamientos malos. Pero ahora no tanto. ¿Por qué? Porque el silencio también me trajo de vuelta. Su mirada era tranquila, ya no tenía ese temblor de antes, ese miedo escondido detrás de cada palabra. Lo noté en su postura, en la forma en que respiraba. Ya no estaba huyendo. Estaba regresando, a sí mismo, a algo más grande, a algo que, por alguna razón, me incluía. Nos quedamos quietos, el tren inmóvil, los demás pasajeros absortos en sus móviles, y en ese instante, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, apoyó su cabeza en mi hombro. Nadie miró, nadie dijo nada, y por primera vez en meses, el silencio no pesó. Desde entonces, todo cambió sin que nada cambiara. Siguió tomando el mismo tren, siguió leyendo los mismos libros, siguió pidiendo el café sin azúcar, pero ahora se quedaba un rato más después de cada viaje. Me esperaba al final del turno. Caminábamos hasta el parque frente a la estación, y hablábamos de cosas que no necesitaban nombre. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de los edificios, me dijo algo que aún guardo como si fuera un secreto. Si algún día dejo de venir, no me busques. Significará que estoy bien, que ya no necesito el tren para seguir moviéndome. Le sonreí. Y si sí te busco, será solo por costumbre. Él rió, y esa risa fue el sonido más limpio que he escuchado en mi vida. Pasaron meses. Un lunes cualquiera, su asiento volvió a estar vacío. Y aunque me dolió, no sentí miedo. Preparé el café igual. Lo dejé sobre la bandeja. Y por primera vez, no esperé que alguien lo recogiera. El tren partió. El paisaje corrió como siempre, pero algo en mí estaba en calma, porque supe, sin que nadie me lo dijera, que esta vez David no estaba perdido. Solo había llegado a su destino. Y en cierto modo, yo también.